Ya se está... Ya, listo, ahora sí. Genial. Muy buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Vanessa López, soy directora de Gestión Comunitaria de Nutriedúcate y el día de hoy vamos a dar inicio a la tercera sesión del taller que tenemos sobre seguridad alimentaria y nutricional para los comedores y vasos de leche de ICA. Esto es un acuerdo con Contugas para poder dar estas sesiones a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre supervisión y categorización de alimentos en los comedores. Cuando nosotros recibimos los alimentos, esos son los temas a tratar. La recepción de los alimentos, luego vamos a hablar sobre la clasificación, es decir, mi plato saludable, y por último vamos a darles una pequeña explicación sobre la fortificación y el consumo de pescado. A ver. Muy bien. Vamos a dar una pequeña revisión a los productos. Muchas veces cuando hablamos de almacenamiento y los productos, lo siento, se me corrió un poquito las PPTs. Cuando hablamos de los productos en los almacenamientos, tenemos que revisar que estos productos lleguen de manera adecuada a nuestros comedores y vasos de leche. Entonces, la persona que va a recibir los productos en el comedor tiene que revisar que estos productos y alimentos estén en buen estado al momento de la recepción, ¿no? Ya sea que, esta es una foto que justo sale del comedor de ICA, ya sea que estos productos o alimentos sean de una manera envasada o alimentos más naturales, ¿no? Por ejemplo, si nos llegan donaciones de arvejita, de payares, de frijoles, de menestras, de arroz, de quinoa, de latas de leche o de cajas de leche, dependiendo de la forma en la que nos vengan, nosotros tenemos que ser los supervisores finales de que estos alimentos lleguen en buen estado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en los comedores y vasos de leche, nosotros tenemos que verificar que sean las mejores fuentes. Tenemos que ser los encargados de la fiscalización y el control del ingreso de los alimentos. Entonces, cuando me lleguen los enlatados, lo primero que me tengo que dar cuenta es en la fecha de vencimiento, ¿no? Para ver si es que el alimento está llegando en condiciones adecuadas. Cuando me lleguen las menestras o los cereales, también tengo que verificar que estén en buen estado. ¿Y qué significa que estén en buen estado? ¿Qué significa que estén en buen estado? Entonces, significa que estas latas no van a estar golpeadas, no van a estar abiertas, no van a estar abombadas, que los productos no tengan algunas consideraciones a tomar en cuenta. Entonces, cuando estamos hablando de la recepción y el almacenamiento, tenemos que ver cómo recepcionamos los alimentos. Entonces, aquí sí me gustaría que ustedes participen conjunto con nosotros y nos comenten quién es la persona encargada de recepcionar los alimentos o cómo recepcionan los alimentos en sus organizaciones. Por favor, escríbanos en el chat o abran su micrófono para que podamos escucharlas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, en caso de mi vaso de leche, nosotros la almacenera es lo que recepciona, ¿no? Recibimos la avena y la leche y tenemos que poner encima de las parihuelas, creo que son. Parihuelas. Ajá, y a un distanciamiento que no esté tan pegado a la pared. Eso es lo que hacemos nosotros. Ok, muchas gracias. Entonces, avena y leche. ¿Listo? A ver. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo en nuestro comedor nosotros recibimos todo lo que es la menestra, todo lo que es el arroz, el atún, todo viene envasado y nosotros también lo ponemos encima de parihuelas y tenemos unas banquitas también que mientras lo ponemos ahí en ese lugar. Ya, perfecto, muchas gracias. Acá también estoy viendo en el chat que el Señorita. comedor... sí, adelante. Señorita, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En cuanto a mi comedor, lo recepciona la almacenera, la encargada de recibir los alimentos, y también los tenemos en buenas condiciones en parihuela y en banca. Muy bien, genial. Muchas gracias entonces por su participación.
Lo que vamos a hacer entonces lo siguiente es asegurarnos de que estos alimentos, una pequeña revisión. Recordemos, muchas veces en las noticias salen casos de intoxicación más relacionados a comedores escolares en muchos casos, pero igual, en base a esta información, lo que nosotros tenemos que hacer es ser los veedores finales de que estos alimentos estén en buenas condiciones. Entonces, cuando yo recepciono un alimento, el área tiene que estar limpia, los envases tienen que estar limpios, se pueden limpiar con un trapo limpio y que esté humedecido con agua y jabón o algún desinfectante para poder almacenarlo o guardarlo adecuadamente. En parihuelas, en estantes, que haya un espacio entre el piso y el alimento, es decir, si yo tengo un saco de arroz, no lo puedo poner de frente al piso, ¿no? Para eso son las parihuelas, los estantes, y este estante también tiene que tener una diferenciación de espacio entre la pared y el estante, y entre el techo y el estante, ¿no? Tomando en cuenta que lo más pesado va abajo y lo más liviano va arriba, ¿no? Y evitar guardar los alimentos en envases de cartón, porque esto se malogra más rápido, ¿no? Información que ustedes ya conocen. Entonces, esa es una información bastante básica. Por ejemplo, aquí, en este estante, un error muy clásico es poner los vidrios muy pesados en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si es que hay algún temblor o si es que hay algún problema al momento de bajarlos, estos se pueden romper, ¿no? Entonces, este envase, por ejemplo, tendría que ir un poquito más abajo y diferenciar entre los estantes que son para productos de higiene y los estantes que son para productos de alimentación. Entonces, acá yo no podría combinar, por ejemplo, el arroz acá y al costado poner el ace, el detergente, el jabón y el cloro, ¿no? Para evitar contaminación por químicos. Entonces, los estantes o las parihuelas, nosotros los tenemos que tomar en cuenta el tipo de alimento y la forma en la que lo vamos a almacenar. Exacto. Cuando tenemos nosotros que ver al momento de recepcionar las fechas de vencimiento, lo que va a vencer primero lo ponemos más adelante, de tal manera que lo podamos usar más rápidamente, ¿no? Es decir, lo que vence primero se utiliza primero y lo que va venciendo después se utiliza al final. Es decir, si yo tengo un producto que ahora veo que va a vencer, por ejemplo, en julio, ese producto lo voy a utilizar primero y el que va a vencer en agosto, septiembre, octubre, lo pongo al final para poder utilizarlo en los siguientes meses, ¿no? Entonces, la prioridad en este caso es por las fechas de vencimiento. Exacto, muy bien. Y obviamente al momento de recepcionar tenemos que ver que estos alimentos no hayan llegado vencidos, ¿no? Se ponen en parihuelas de ese espacio o en estantes, dependiendo de la característica de cada comedor. ¿Qué otras cosas tenemos que revisar al momento de recepcionar los alimentos, ¿no? Que tengan un registro sanitario vigente. Tenemos que ver la fecha de vencimiento, que sea si es próxima o es lejana, para poder ubicarlos en nuestro almacén y poder programar nuestros menús de acuerdo a ello. Tenemos también que ver que no sean productos vencidos, que en muchos casos sí se han dado. Es por eso que tenemos que ser nosotros los que vamos a ver finalmente cómo llegan estos productos a nuestro comedor, y nosotros somos los que vamos a ser el último punto de control de toda la cadena de distribución. Los envases, como ya les había comentado, tienen que ser envases que estén íntegros, ¿no? Si estamos hablando de latas, las latas no pueden estar golpeadas, no pueden estar hinchadas, no pueden estar medio abiertas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí podría haber varios temas de contaminación, como el caso del botulismo o algunas bacterias que son muy peligrosas. También hay que evitar, los envases tienen que estar íntegros, ¿no? Y bien cerrados. No pueden llegar envases que estén medio abiertos o costales de sacos a los que se les estén cayendo arroces o menestras, ¿no? También tenemos que ver de que no deben contener insectos ni por dentro ni por fuera de los paquetes. Asimismo, los arroces, por ejemplo, no deben de tener signos de mordeduras de insectos o de roedores, básicamente. ¿Esto por qué? En muchos casos se ha visto, y esto ha sido punto de la pandemia, bueno, esa es una noticia de otro país, pero igual, lo hacemos caso porque sí nos han llegado casos. Como ustedes saben, nosotros también trabajamos con ollas comunes, y sí les han llegado menestras con gorgojos, ¿no? Y sí han habido productos que se han almacenado en la municipalidad, porque como ustedes saben, en la primera etapa de la pandemia, los comedores los cerraron, y al mal almacenamiento en las municipalidades ha generado que algunos alimentos se hayan contaminado. Entonces, cuando yo voy a abrir un alimento, por ejemplo, un enlatado,
tengo que ver que el enlatado no sea como en la imagen, es decir, no presente insectos. O sea, no puedo yo abrirlo y de frente colocarlo en la olla. Tengo que abrir y revisar que el enlatado en la parte de adentro esté bien. Y recién ahí colocarlo a la olla, ¿no? Tengo que ver que si me llega algún tipo de cereal o harina, este cereal no tenga ni polillas, ni tampoco las bolitas o los huevitos de las polillas que se encuentran cuando ha habido presencia de este insecto dentro del alimento. Asimismo, si tengo arroz o garbanzos o menestras que no tengan gorgojo. La única salvedad sería con el caso del gorgojo, sí, pero con lo demás sí no debería de haber ningún peligro. Justamente a partir de esto nosotros le preguntamos, como había mucha presencia de gorgojo, nosotros le preguntamos a las autoridades de DIGESA sobre esta característica. Ustedes, coméntenos, ¿han tenido alguna presencia de algún tipo de insectos en sus alimentos, en los alimentos donados, o felizmente todo ha estado ok? ¿Les han llegado donaciones de repente de gorgojos de alimentos con gorgojos para hacer la indicación del caso, o todo ha llegado en buen estado? En nuestro comedor sí ha sabido llegar a veces el arroz, más que todo el arroz. Y sí se ha comunicado, la municipalidad inmediatamente. Ya, perfecto. Muy bien. En el caso, por ejemplo, del... Ya, en el caso de los gorgojos, eso sí lo comento brevemente. O sea, la idea es que no les llegue así, ¿no? A nadie. Pero en el caso de que ya me llegue, esto es solamente una consideración para los gorgojos. No aplica a ningún otro insecto, animal o gusano, etcétera, ¿no? Si llega con gorgojos, lo que tengo que hacer es sumergirlo en agua y esperar a que el gorgojo flote y retiro el gorgojo. La única característica es que el gorgojo es, digamos, no es un animalito que genere algún problema de alimentación. Es decir, si yo accidentalmente como un gorgojo, no me va a generar algún problema. Diferencia de algunos gusanos, parásitos, hongos o bacterias que sí me pueden generar un problema de salud. Entonces, sí lo puedo remojar, quito y retiro el gorgojo y puedo utilizar el alimento. El alimento no va a estar en buen estado como si estuviera sin la presencia de este animalito, porque ya se comió parte del cereal, ya se comió parte de la menestra, pero definitivamente es una aplicación que debemos de tomar en cuenta. Está muy bien que le hayan dicho a la municipalidad y que puedan tomar en cuenta esta consideración. Señora Rosas, levantó la mano. Sí, buenas tardes. También hemos tenido problemas con atún, ¿no? Que ha llegado con mal olor, que a la hora de destapar sale un olor feo, y otras veces con esa pista que le llaman rapia, hemos encontrado también dentro. No escuché muy bien la última parte, pero en el caso del atún y los mariscos, porque ha sido bastante común que existan este tipo de inconvenientes con productos marinos, es más peligroso porque los atunes y los mariscos son de mayor cuidado todavía. Entonces, cuando es atún, sí, definitivamente se abre, se tiene que hacer el levantamiento de la información, se toman fotos, se tiene pruebas y se habla con la municipalidad del caso y se tiene que regresar los alimentos y decirles cambien por otros alimentos. O sea, no se podrían aceptar porque no están en buen estado. Eso es muy importante justamente porque ¿qué hubiera pasado si hubieran utilizado ustedes ese alimento que estaba en mal estado? Se contaminaba toda la comida y se enfermaba toda la población. Es por eso que es muy importante que nosotros seamos los veedores finales de la calidad de estos alimentos. Con rafia, sí. La rafia, al igual que en el caso de, por ejemplo, cuando encontramos un pelo en las comidas, la rafia per se, el problema es físico, o sea que no han tenido el cuidado suficiente al momento de procesar el alimento, ¿no? Igual se tiene que tomar la foto e enviar los comentarios a
la municipalidad para que ellos hagan la supervisión de la empresa, porque recuerden que los productos que vienen de parte del Estado están hechos con el dinero de todos y tienen que darles productos de buena calidad, que no generen ningún problema físico, como el caso de la rafia, o microbiológico, como el caso de algunos parásitos o algunos alimentos. En el caso del gorgojo sí, es la única consideración que podríamos tomar en cuenta, pero en los demás casos sí, lo preferible es devolver el alimento a la municipalidad y levantar el tema. Muy bien, entonces aparte de revisar los alimentos, que ustedes tienen que tener mucho cuidado al momento de elaborar estos alimentos, guardar también los utensilios de manera adecuada, ¿no? En lugares en los que yo sé que no van a poder tener acceso a algunos animales, mosquitos, roedores. Si es que no se cuentan con todos estos insumos, pues se pueden guardar dentro de las ollas que ya van a estar lavadas y limpias para evitar que tengan mucho contacto con el medio ambiente. Bueno, esta ha sido una revisión básica porque ya he visto que tienen capacitaciones del tema, pero acá el punto importante era justamente este de acá, que era la supervisión final de los alimentos. Cuando se trabaja incluso en comedores escolares, se indica que los mismos señores que van a preparar la alimentación de los niños, como ustedes saben, los niños son más sensibles a las toxinas, a las infecciones, entonces ellos incluso tienen que probar los alimentos antes de dárselo al niño, probar el insumo antes de dárselo al niño, cosa que si yo me enfermo significa que el alimento estaba mal y así al menos estoy protegiendo en parte al niño, ¿no? Y puedo hacer toda la recomendación para evitar justamente esos temas. Aún así, cuando les mandan leche y la leche puede que no esté en buen estado o esté medio malograda, por eso es muy importante que nosotros seamos los supervisores y veedores finales de los alimentos y los productos que van a llegar. Entonces, lo que voy a supervisar son registro sanitario, fecha de vencimiento y la calidad del alimento. Bueno, esto va a depender de la comida preparada, ¿no? Cuando nosotros guardemos comida, si es que nos queda alimentos y si tengo refrigeradora, tiene que ser refrigerada y guardada, de repente para consumirla a lo más tardar en 24 horas. Pero esto va a depender también de si el alimento tiene leche o si tiene huevos. Si el alimento tiene leche o huevos, tiene que ser en ese mismo día. Si no tengo refrigeradora, entonces tiene que consumirse al 100% en la mañana, ya sea que prepare todo el menú o de que lo pueda dar en donación o pueda aumentar la cantidad de algún menú, pero definitivamente hay que tomar en cuenta la comida preparada, ¿sí? Los alimentos cárnicos crudos, como son el pollo, pescado y las carnes, deben de cocinarse el mismo día que se reciben, si es que no tengo refrigeradora ni congeladora, o si el alimento ya está casi por refrigerarse. ¿Cuántas veces puedo recalentar la comida? Les pregunto a ustedes. Digamos que hoy día he almorzado, he preparado una comida y deseo refrigerarla y guardarla. ¿Cuántas veces puedo recalentarla para poder comerla? Una vez, señorita. Muy bien, señora Carmen, ¿verdad? Sí. Sí, señora Carmen. Muy bien, señora Carmen. Muy bien, muy buena Solo respuesta. una vez, señorita. Exacto. ¿Por qué? Porque mientras más recaliente el alimento, más pérdida de nutrientes va a haber y ya no va a ser nutritivo. Entonces, si un alimento no es nutritivo, ya no puedo garantizar de que sea adecuado, ¿no? Muy independiente de si está hecho de algunos nutrientes. Mucho cuidado también con alimentos que están hechos con pescados y con mariscos. Ha habido mucha intoxicación con pescados, mariscos y lácteos. Son los 3 alimentos más peligrosos y hay los que con los que tenemos que tener mayor cuidado todavía en momentos de manipularlos, ¿sí? Entonces, sigamos. Vamos a hablar ahora ahora vamos a pasar un poquito del tema de conservación, porque aquí solamente quería tocar el punto importante de revisar los alimentos que estamos consumiendo y así vamos a disminuir muchos problemas de salud, ¿no? Ahora vamos a pasar al punto fuerte del día de hoy, que es la clasificación de los alimentos. A ver, díganme ustedes, por favor, prendan su micro. ¿Por qué es importante comer saludablemente? A ver, señora Elinor. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, ahora con esto de la pandemia es muy importante comer saludable y como lo dice la palabra, saludable, salud, por nosotros mismas, no podemos estar subidas de peso como yo, no podemos estar subidas de peso, es por nuestra salud misma que tenemos que aprender a comer saludable, ya no tantas chatarras ni esas cosas, pero poco a poco ya estamos aprendiendo, ¿ah? Antes al menos no se escuchaba tanto, ¿no? De hablar de comer saludable, ahora ya estamos aprendiendo bastante. Exacto, muchas gracias, señora Elenor. Señora Juana Poma, también ha prendido su micro. Sí, señorita, para tener nuestras defensas inmunológicas en nivel, ¿no? Y evitar las enfermedades, por ejemplo, el colesterol, triglicéridos, ¿no? A veces del corazón también, ¿no? Yo creo Exacto. que es muy importante tener las variedades de nuestra alimentación, a pesar que nuestra economía esté baja, ¿no? Uno tiene que hacer los modos posibles de poder hacer las combinaciones de nuestros alimentos. Muy bien, señora Juana, muchas gracias por su participación. A ver, voy a leer los mensajes del chat. Dicen, la señora Lucero Silva dice que es bueno para tener una vida saludable para evitar las enfermedades, muy bien. Y la señora Araceli dice porque ayuda a prevenir enfermedades como la obesidad, ¿no? También ayuda al desarrollo de nuestro sistema inmunológico. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por sus participaciones, todas están correctas. Me alegra bastante que tengamos bastante conciencia. Es un grupo bastante muy bien capacitado. Entonces, no olvidemos que parte de la alimentación saludable también es la inocuidad. Si yo no cuido la inocuidad, ese alimento ya pierde su característica de alimento saludable. ¿Por qué? Porque ya no me va a brindar nutrientes, sino que me puede transmitir una enfermedad, ¿no? Por alguna bacteria, por algún microorganismo. Comer balanceado y saludable es bueno, ¿por qué? Porque hay que mantener el mantenimiento de la salud en general, ¿no? Para prevenir enfermedades, porque las enfermedades que se pueden prevenir son, bueno, la obesidad, también se pueden prevenir la hipertensión, se puede prevenir la diabetes, incluso se pueden prevenir el cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque una alimentación saludable nos va a brindar nutrientes necesarios y muchas otras sustancias muy buenas para la salud que va a ayudarnos con un buen crecimiento de niños y crecimiento y desarrollo de los niños, el mantenimiento del organismo, crecimiento cuando estoy niño y ya cuando soy mayor y adulto es para el mantenimiento adecuado durante la adultez y durante la vejez. Por eso es importante la cantidad del alimento, es importante la calidad del alimento y es también importante la adecuación. La adecuación es cuánto de cada parte del alimento consumir al día. Es bastante tradicional que nosotros clasifiquemos los alimentos en carbohidratos, proteínas y grasas, ¿sí? Pero en realidad los alimentos no solamente son uno de ellos, muchos de ellos tienen una combinación entre todos. Por ejemplo, los alimentos son los carbohidratos, que no son la fuente principal de energía. Tenemos las frutas y las verduras, están aquí también, solamente que aportan poca cantidad de energía que las tenemos en un grupo aparte, pero también están el arroz, las papas, el camote, ¿no? Tenemos las menestras, como por ejemplo los payares, los frijoles, las alverjitas, ¿no? Están acá al centro, ¿por qué? Porque son las proteínas de origen vegetal por excelencia. Son parte carbohidrato y parte proteína, ¿no? Las proteínas que son de origen animal, que son pollos, carnes, pescados, quesos, lácteos, atunes, todo tipo de pescados y mariscos. Y también las grasas, que son los aceites, la palta. La palta es un fruto, es un vegetal, pero como tiene una gran cantidad de grasa, siempre la colocamos acá, como grasa saludable, obviamente, ¿no? Los frutos secos, las semillas, como la chía, la ajonjolí, el maní, las pecanas, que son tan típicas de Ica, ¿no? Las encontramos acá como grasas saludables. También tenemos los aceites, y los aceites buenos y los aceites malos, o las preparaciones saludables, preparaciones no tan saludables como las frituras, las margarinas, ¿no? Etcétera. También encontramos los pescados más grasos,
que, como ya comentaré adelante, puede que tengan más grasa, pero al mismo tiempo esa grasa de los pescados omega 3. Entonces, por eso es que los pescados oscuros son los más saludables, ¿no? También tenemos los lácteos, como los que son grasa o que tienen una cantidad de grasa, que son proteína y grasa al mismo tiempo, los yogures y las mantequillas, ¿no? Entonces vamos a revisar esta información más adelante. Por cierto, hay una fruta que como fruta debería ser carbohidrato, pero como está en grasa, está aquí dentro de las grasas. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿La palta? La palta, señorita. La palta es más bien un fruto, pero está bien, también es una grasa. La respuesta es el coco. El coco es una fruta, pero tiene un gran contenido de grasa. Grasa vegetal, grasa saludable, grasa saturada en realidad, y está encontrada en esta parte, en la zona de grasas, ¿sí? Entonces, a veces el origen de, por ejemplo, el maní es también una gran fuente de grasa, es una menestra, a veces es una legumbre, a veces lo clasificamos como fruto seco, ¿no? Entonces, el origen es muy variable. Como estaba comentando, el coco es una fruta, pero es fuente de grasa. O sea, el coco es básicamente grasa con fibra. Por eso que el coco es una grasa saludable, es grasa saturada, pero también es grasa, ¿no? Y lo mismo con las menestras. Entonces, una cosa es el origen del alimento, la fruta, verdura, otra cosa es la clasificación en función a la de los nutrientes que tiene. ¿Sí? Por eso es que a veces hay bastante, se confunde bastante. En la selva también tenemos alimentos ricos en grasa. Por ejemplo, el aguaje, no sé si alguna vez han consumido aguaje en helados, aguaje en jugos, pero el aguaje también tiene una cantidad importante de grasa, a pesar de que es una fruta, ¿no? Entonces también podríamos ver. Y un alimento que tiene los tres carbohidratos, proteínas y grasa, ¿cuál creen que es? Les ayudo. Un alimento que tiene carbohidratos, proteína y grasa es la leche. Por eso es que la leche es lo que nosotros vamos a consumir cuando somos niños, porque tiene los tres consumientes. Leche materna, obviamente, ¿no? Porque tiene los tres macronutrientes más importantes. Muy bien, entonces vamos a explicar cada uno de los grupos. Los carbohidratos son fuente de energía. Nosotros necesitamos poder caminar, para poder pensar, para poder hacer las actividades. Así esté recostada en mi cama, no mueva mucho, necesito energía para poder mantener las funciones vitales. Cuando yo como una cantidad excesiva de energía, venga de carbohidratos, por ejemplo, o de algunos otros alimentos, mi cuerpo lo almacena y lo almacena en forma de grasa, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros almacenamos los alimentos. Es por eso que hay que controlar las porciones siempre de los alimentos. Primero, que estos sean naturales en lo posible. Y segundo, que estos sean variados. Y tercero, que estos sean de una cantidad adecuada. Cuarto, hay que tratar de que haya una variedad entre ellos. Pero, por ejemplo, los carbohidratos, es decir, los alimentos que nos van a dar energía son las papas, motes, el arroz, los fideos, el trigo, el maíz, el pan, también los cereales, la quinoa, tenemos las legumbres también porque nos van a brindar una parte de energía. También aquí podríamos encontrar el azúcar, miel, panela o en endulzante, solamente que esa cantidad de energía va a ser más rápida de absorción. Entonces nosotros siempre nos vamos hacia las energías que son más sostenibles, más a largo plazo. Son fuentes de energía, se consumen en porciones adecuadas, aportan vitaminas y fibra y va a depender mucho del tipo de la calidad del carbohidrato. La calidad está por el tipo de procesamiento. Mientras más natural, mejor, ¿sí? Luego tenemos acá dentro de los mismos carbohidratos a las frutas y las verduras. Entonces, las frutas y las verduras también tienen que estar presentes en nuestra alimentación.
nos van a dar agua, fibra, vitaminas y minerales, ¿no? De cualquier tipo, de cualquier preparación, hay que tratar de preferir las que son de estación y las que son más baratas y accesibles, pero hay que tratar de incluirlas siempre. Por ejemplo, en los almuerzos y cenas hay que tratar de incluir siempre verduras de cualquier tipo, las que a mano, y en los desayunos o a media mañana hay que incluir frutas, también las que sean a la mano. Acá no vamos a priorizar que si consumo esto, consumo el otro, la que tenga a la mano con tal de que sea fruta o verdura. Es importante cualquiera de los dos. Luego tenemos a las proteínas. Las proteínas son importantes porque nos van a ayudar a reforzar nuestras defensas y nos van a ayudar también a tener una buena masa muscular. La masa muscular también es importante porque cuando estamos envejeciendo, a partir de los 30, 40 años, ya empezamos a perder músculo de manera natural, porque así funciona nuestro cuerpo. Entonces, al perder este músculo de manera natural, nosotros tenemos que, primero, garantizar un buen aporte de proteína y segundo, hacer ejercicio. Porque la proteína sola no va a hacer nada si yo no hago ejercicio, o si no me muevo o si no me mantengo activo. Entonces tenemos las proteínas como son los huevos, que es la proteína más barata, el pollo, tenemos las carnes, tenemos las proteínas de origen vegetal, como son las menestras. Acá he puesto, esto se supone que es una arvejita partida, pero utilicemos la imaginación para ver qué son acá las arvejitas partidas, los frijoles, los payares, los garbanzos, todas las menestras que podamos encontrar. Aquí podemos encontrar también las habas, que a veces las confundimos como si fueran vegetales, pero en realidad así también aportan esta cantidad de proteína vegetal importante. Entonces, podemos consumirlas en cada comida principal. En el desayuno, una fuente importante de proteína vendría a ser huevo o leche, por ejemplo. En el almuerzo, pollo, pescado, carnes o menestras, ¿no? Y en la cena también. Entonces hay que evitar la carne molida. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la carne molida es roja y blanca, como nuestra bandera. ¿Por qué? Porque es carne, pulpa con grasa, ¿no? Si fuera pulpa sola sería roja, como cuando compramos carne para hacer un lomo saltado, no completamente roja. Podemos comprar un poquito de carne roja y añadirla a una preparación, por ejemplo, con menestras. Ahí la cantidad se puede complementar bastante. O comprar la pulpa y pedirle al señor al carnicero que lo muela en el molinillo que tiene, ¿no? O picarlo chiquito en el comedor. Pero hay que evitar la carne molida, o sea, comprarla así como tal, por el hecho de que estamos aportando más grasa que proteína a la preparación. Hay que elegir también preparaciones como guisados, estofados, sancochados o saltados, porque evitamos así la pérdida de nutrientes. Es muy común que friamos o fritemos muchas preparaciones como los pescados o como los mariscos, pero en el momento de freírlos, por ejemplo la pota, es muy común que se haga chicharrón de pota, pero al momento de freír los mariscos o freímos los pescados, les estamos quitando el omega 3, que es tan importante para el desarrollo de los niños, tan importante para el sistema inmunológico también. Aquí es un tema muy importante el comentar de que los embutidos no son fuente de proteína. A veces confundimos, es muy común confundir la carne con la salchicha, pero las salchichas, las jamonadas, las mortadelas no son fuente de proteínas, sino que son fuentes de otras sustancias que no nos aportan y no nos suman a nuestra nutrición, sino que al contrario nos restan bastante. Pero de este tema específicamente vamos a hablar en la siguiente sesión, pero sí, tengamos en cuenta de que si estamos consumiendo jamonadas, salchichas, de cualquier tipo, hay que tratar de evitarlas. Por más jamón de pavita que sea, no es saludable. Y por último, hay que evitar consumir la piel de los alimentos, de las carnes o los pollos, porque la piel es básicamente grasa y colesterol, ¿no? Entonces, no estamos aportando. Un punto muy importante que siempre dejamos nosotros para que ustedes conozcan. ¿Sabían ustedes que el pescado oscuro, el pescado negro, el pescado más grasoso, es más saludable y mucho mejor que la carne? ¿Esto por qué? Sí, señorita. Sí, qué bueno, genial. Pero ¿esto por qué? ¿Esto por qué? Porque el pescado contiene omega 3. Omega 3.
Claro. Exacto. El pescado y los mariscos son la única fuente importante de omega 3, es decir, DHA y EPA. Y esto es importante para el desarrollo de los niños, para tener un buen sistema inmunológico, y es muy importante para enfermedades inflamatorias, ¿no? Entonces, por eso es que decimos, es mejor consumir pescado de 2 veces a la semana, por ejemplo, o hasta 3 si desean, que consumir una mayor cantidad de carne roja. Y como ustedes pueden ver en la imagen, incluso es fuente también de calcio. Cuando a veces vamos creciendo, nos vamos preocupando también por los huesos, el calcio, las proteínas también, y también es fuente de hierro, ¿no? A veces el pescado oscuro puede tener tanto o incluso a veces más hierro que la carne y que el pollo también, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros preferimos, y aparte es más sostenible con el medio ambiente. Marlene, levantaste la mano. Mi pregunta, señorita, es entonces, lo que le escuché es que cuando, o sea, no es recomendable freír el pescado, o sea, ¿qué es recomendable entonces en nuestro comedor si nosotros haríamos pescado? ¿Como un sudado? Claro, exacto. Muy bien, señora Marlene. Un soldado o simplemente un guisado o también un ceviche, ¿no? A veces el ceviche es una buena recomendación, pero sí, es mejor. Exacto, es mejor esas preparaciones. ¿Por qué? Porque el pescado, al estar sometido a tanta temperatura, el omega 3 como digamos que se muere más rápido a temperaturas muy altas. En cambio, en un sudado se hace rapidito. Y lo bueno del pescado es que se cocina rapidito. Entonces, son preparaciones más adecuadas para el comedor y para la casa. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a otro tema muy importante, y las grasas. Señorita, discúlpeme, quería hacerle una consulta. El pescado, entonces, las cabezas, el espinazo para hacerlo caldito. Sí, una sopa de eso también sería buenazo, ¿no? Un chilcano sería buenazo, ¿no? Buenazo. Exacto, y así usted está aportando sabor de manera natural a los alimentos y también está aprovechando toda la parte del pescado. En realidad, lo que tiene más sabor de las carnes y de los pescados y del pollo son los huesos, los espinazos. Entonces, nosotros podemos utilizar los huesos, los espinazos bien limpios, para hacer sopas, caldos, y ese caldo bien como un chilcano o bien para aderezar un guisado, y le va a aportar más sabor, así que sí es una muy buena recomendación. Bien, señorita, gracias. Gracias a usted. A ver, por acá Shirley nos dice, hacemos croquetas de atún y Quaker con huevo y leche. Claro, o sea, hay que variar las preparaciones. Si hacemos croquetas de atún un día, genial. Otro día puede ser en ensalada o pueden ser en estofado. Como hay un estofado que es picante de atún rojo, ya está casi preparado, se le agrega el atún, una vuelta y ya está, ¿no? O puede ser el tallarín con atún también, ¿no? Que ya está casi preparado, se agrega el atún casi al final, porque el atún ya está cocido, entonces ya está, ¿no? Entonces hay que ir variando las preparaciones para que sea más adecuado, más nutritivo, más saludable también para nuestros comensales. Causa de atún también, señorita, es muy agradable. Causa de atún, muy bien, y ahí estamos utilizando, también está variando, ¿no? Estamos utilizando más alimentos como la papa y en otras preparaciones. ¿Sí, Marlene? ¿Levantaste la mano? Señorita, tengo una pregunta. Cuando nosotros cocinamos las menestras, por ejemplo, un payar, una lentejita, por ejemplo, si nosotros le echamos, por ejemplo, tocino, no sé, piel de chancho, qué sé yo, la lonjita que le llamamos, ¿no? Le estaría quitando las proteínas, o sea, la vitamina a las menestras, o simplemente se le puede echar porque le dé otro gustito, no lo sé, eso me quiero saber. Ya. Perfecto, muchas gracias por la pregunta, señora Marlene. Hay que hacer una diferencia entre la piel del chancho. Bueno, yo la conozco como carán, así la conozco, pero la piel del chancho es colágeno, igual que cuando hierven las patitas de pollo. No sé si alguna vez han hecho sopa de patitas de pollo y ven como que sale una especie de gelatina.
o la pata de res también, o la pata de chancho que sale como una gelatina, eso es colágeno, ¿ya? Entonces sí se puede utilizar. En el caso del tocino, es grasa pura, sirve para dar sabor a la comida. El tocino no es un embutido, es un tocino así, es la parte grasa del chancho, ¿no? Entonces le puedo dar sabor, pero solamente es eso, grasa y sabor, bueno, y sal también, ¿no? Entonces se podría utilizar para darle sabor a los alimentos, para que salgan más nutritivos, pero no es que le esté quitando yo alimentos o nutrientes a otro alimento, sino que sirven para saborizar las menestras y darles un sabor diferente, ¿no? Entonces que yo utilice tocino para las menestras de lunes, es una opción, de ahí puedo variar y las siguientes menestras las utilizo con otras hierbitas o les doy otro giro, las hago entomatadas. Hay que ir variando, siempre la alimentación es muy, muy variada y se tiene que ir dándole giros para que también no sea aburrida. Acá me comentan en el chat que se puede preparar chupe de atún, caucao de atún, caldo de patitas de pollo. Claro que sí, muy bien. ¿Alguna? Sebastiana, levantaste tu micro. Sí, señorita, buenas noches, disculpen. Buenas noches. Quería saber, yo hago lentejas con torreja de atún, ¿está bien, no? ¿O estaré malogrando el pescado? No, está bien combinar preparaciones. Entonces, si un día hace torrejas con atún, está perfecto. La siguiente semana puede hacer otro tipo de preparación en la que el pescado, en la que el atún no esté frito, porque recordemos que el atún ya está cocido, o sea, ya se puede comer directamente, prácticamente, ¿no? Entonces, hay que variar las preparaciones. Entonces, si hoy día hago torrejas, mañana puedo hacer el atún ya de frente con las menestras, ya sin hacer la torreja. La siguiente preparación puedo hacer ya el atún en algún sudado. También lo hacemos en cebollado de atún, así, cada vez que hacemos menestra. Claro, es una muy buena opción. Está bien, ¿no? Está perfecto. Yo hago variado, pues. Claro, está variado. Si fuese todos los días el atún frito, ahí sí sería el problema, ¿no? Ya no estaría aportando. Queso a la lenteja, ¿estará bien también así? Sí, no pasa nada con agregarle queso a la lenteja. Sí, gracias. La idea es que sí sean preparaciones variadas para aportar todos los nutrientes. Sí, nosotros cocinamos algo proteínico, pues algo nutritivo para los niños, así, mamás que llevan bastantes comidas, más que todo pensando en la nutrición. Exacto, muy bien, señora Sebastián. Gracias. Gracias a usted. Señora Marina. ¿Sí? Ay, qué frío. Señorita, mi consulta es, o mi preparación es, siempre agregar al pescado o a las menestras limón, por ejemplo, una ensalada, o tomar una limonada, para que sea la nutrición que penetre, ¿no?, a nuestro organismo, especialmente a los niños. Estaría bien, por ejemplo, yo hago una lenteja, hago mi ensalada, o sea, de tomada lechuga o ensalada mixta, y encima le echo mi atún. Eso es mi menú. Ya. Gracias por la pregunta. Seguramente es por el tema del hierro lo que está consultando. Miren, si es que yo tengo menestras y ya tengo un alimento de origen animal, por ejemplo, ya tengo atún, ya tengo carne, pollo, entonces ya no me tengo que andar preocupando mucho por el limón. Pero si le agrego limón está bien, porque el limón también nos brinda vitamina C. La idea es ir variando. Entonces, si solamente es menestra sola, o sea, arroz con lentejas, y no lleva un alimento de origen animal, entonces ahí sí podría preocuparme más de que ese plato tenga una limonada o una ensalada con algún cítrico, para garantizar que ese plato se absorba con hierro. Si tengo un alimento de origen animal, no habría mayor inconveniente. Señora Elinor, levantó la mano. Si le hice un aderezo como seco, le hice sus cebollitas, sus ajos, le eché culantro y ají amarillo. Bien aderezadito, y lo entreveré en los pallares y salió delicioso. Genial, señora Elinor, es una muy buena opción de preparación y justamente de alimentos variados. Muchas gracias. Sí.
A ver, Marlene, ¿levantaste la mano otra vez? ¿Tienes alguna consulta? Lo que yo quiero saber es si yo le echo ají panca a mi lentejita, ¿le estoy quitando el hierro? No, es muy... ¿No? La absorción del hierro de origen vegetal tiene muchas otras complicaciones. Es un poquito más difícil, pero ¿cómo yo garantizo esa absorción con alimentos de origen animal? Pero como hay bastantes preguntas sobre hierro, la siguiente sesión lo que vamos a hacer es darles una sesión de capacitación sobre hierro, porque veo que se están preocupando bastante sobre ese tema y es importante porque significa que están muy preocupadas y muy interesadas en el tema de anemia. Así que vamos a hacer una sesión muy rapidita sobre hierro y cómo garantizar la absorción de hierro de las comidas más comunes. Pero rápidamente les comento que si yo tengo un alimento de origen animal, y yo tengo alimentos naturales, es muy difícil. ¿Cómo yo no garantizaría que se absorba ese hierro de las lentejas si lo voy a acompañar con una gaseosa, por ejemplo? ¿Por qué? Porque había tanta azúcar en una gaseosa que se pelean los nutrientes en el cuerpo. Así que lo importante es que sean alimentos naturales y para garantizar la absorción del hierro de las menestras le puedo agregar un poquito de carne. No tiene que ser un filete grandote, solamente un poquito de carne, un poquito de algún otro nutriente importante. O alguna ensalada con bastante limón o una limonada con bastante limón o acompañarlo con una mandarina o con algún cítrico en casa. Sí, adelante. Mejor sería pues que Carmen, un vaso de limonada, ahorita por el clima su limonada calientita o de lo contrario su manzanilla también. Claro, puede ser incluso a la manzanilla tibia y se le agrega un limón. No sé si han probado, o la hierba luisa y se le agrega un limón. También a eso le llamamos limonada andina. Pero es una muy buena opción. O sea, se pueden combinar bastantes alimentos para que podamos garantizar esa absorción. Muy bien. Clotilde. También quería preguntar, porque un tiempo cuando estaba cocinando también hacía de atún, arroz tapado de atún. Dentro del arroz tapado de atún ponía pasas, aceituna, huevo y perejil, o hacía una combinación, ¿no? Y así servía a los niños. Y también un tiempo hice ají de atún, así igual que ají de gallina, ¿sí? Claro, no sé si tiene algo de que es una combinación buena o mala. Eso quería saber. Muchas gracias, señora Clotilde. En realidad es una combinación buena porque en realidad el atún es una fuente de calcio, proteínas y mientras menos lo cocine, mejor, ¿no? Entonces, hay varios platos que son muy versátiles, como el ají de atún, se puede aplicar bastante. También tenemos lo que comentó sobre el arroz tapado de atún, es una muy buena opción también. Y lo interesante, que me estaba olvidando justamente, el perejil también es fuente de vitamina C, así que también está garantizando un aporte importante de vitamina C si es que a usted le pica bastante perejil. Por ejemplo, utiliza las hojitas para agregar la ensalada y los tallos usted lo puede utilizar para darle sabor a la sopa. Es decir, lo deja ahí y antes de servir los retira, ¿no? Los tallos tienen más sabor que las hojas de perejil, entonces los tallos los va a utilizar para darle sabor a la sopa, o si hacen arroz, pueden colocar ahí los tallos del perejil, una hoja de laurel y van a ver que el arroz adquiere otro sabor. Cuando ponen laurel, siempre la gente piensa que estamos haciendo tallarines rojos, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado al sabor. Pero usted les puede dar muchos sabores y muchas vueltas a la alimentación si es que utilizamos nuevos insumos, nuevas preparaciones. Pero lo que usted ha comentado es perfectamente válido. No hay ningún problema ahí con la absorción ni del hierro ni de las proteínas. Muy bien, entonces muchas gracias por las preguntas y por las intervenciones. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Ya hablamos de las proteínas y ya hablamos de los carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa con las grasas? Acá en las grasas, por lo general, las grasas que son así sueltas son el aceite, que nadie se toma el aceite, sino que lo utilizamos para aderezar o para freír o para cocinar en cantidades adecuadas. Y también tenemos la palta, que es fuente de grasa saludable, obviamente, ¿no? Las carnes
son fuente de grasa también, porque la carne tiene grasa separada y grasa dentro de la misma pulpa, que no podemos separar. También el pescado oscuro, el pescado azul, es fuente de grasa y esta grasa es omega 3. Por eso es que el pescado oscuro, a pesar de que tiene más grasa que el pescado blanco, es más saludable porque este nos va a brindar el omega 3 que es tan importante para todos. Y también tenemos los quesos o las leches, también son fuente tienen grasa ahí dentro de su alimentación, dentro de su composición. Acá lo que sí queremos dejar bien separado es la diferencia entre, por ejemplo, grasas que son buenas y grasas que son malas. ¿Necesitamos consumir grasas? Sí. Cuando somos niños necesitamos grasa porque nuestro cerebro está hecho en mayor peso por cantidad de grasa. Entonces se necesita consumir grasas saludables. Nuestras células, el borde de nuestras células están hechas con sustancias a partir de grasas. Si yo consumo grasas saludables, esa célula va a ser más flexible, es decir, no voy a envejecer tan rápido, no me voy a tener tantos problemas de salud. Si yo consumo grasas que no son adecuadas, entonces voy a tener muchos problemas de salud, pero sí se tienen que incluir. Están dentro de algunos alimentos y en forma añadida. Los frutos secos también son fuente de grasa, las semillas son fuentes de grasa, la pecana, que es tan tradicional en Ica, también es fuente de grasa saludable, ¿no? Entonces, 1 o 2 pecanas al día es una muy buena opción. Entonces, una de las grasas más peligrosas es la margarina, ¿ya? Entonces, acá tenemos que diferenciar entre mantequilla y margarina. La mantequilla, si lo consumo eventualmente, una cucharadita, no pasa nada. Pero si yo consumo margarina, así sea una cantidad muy chiquita, ya es un problema, porque la margarina es grasa trans. Y la grasa trans eleva el colesterol y eleva los triglicéridos mucho más rápido que consumir mantequilla. Entonces, si yo tengo que hacer una preparación, elijo mantequilla y en cantidades muy adecuadas, ¿no? Porque como ya hemos visto, la grasa está presente en varios tipos de alimentos. Es importante consumirla, sí, pero elijamos fuentes saludables. Hay que evitar la margarina y hay que evitar las frituras profundas, o sea, las frituras en general en la mayor medida. Entonces, si yo preparo frituras en el comedor, hay que tratar de que sea una vez por semana o una vez cada 15 días, ¿no? Para que mejore la calidad de la alimentación de las personas. Y muy bien, vamos a hacer la parte final del taller del día de hoy, que es mi plato saludable. Acá vemos un control de porciones. Entonces, este plato, no sé si alguna vez ya lo habían visto, pero es un plato saludable. ¿Qué significa? Que la mitad de mi menú del día va a ser de frutas o verduras. Frutas, si estamos hablando, por ejemplo, de desayunos, porque es más fácil colocar la fruta en un desayuno, y de verduras si estoy hablando de un almuerzo, ¿no? La otra mitad, es decir, la cuarta parte, voy a utilizar los carbohidratos, pueden ser arroz, pueden ser frijoles, pueden ser papa, pueden ser tallarines, pueden ser trigo, y la última parte va a ser para carne. Entonces, este plato nos ayuda si la repetimos en desayuno, almuerzo y cena, nos va a ayudar a mantener un estado de salud más adecuado, ¿no? Hay que variar las preparaciones, hay que variar. Acá no vamos a comentar qué tipo de verdura, sino la verdura que tengamos, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos hablando de champiñones, zapallo, zanahoria, pueden ser espinacas, puede ser tomate, ¿no? Entonces, tenemos que ir variando. Otra forma de ver el plato es de esta forma, ¿no? Es decir, del mismo tamaño de mi plato de segundo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lentejas con arroz, ¿no? El arroz vendría a ser la cuarta parte del plato y las lentejas vendrían a ser la parte de proteína vegetal, el arroz los carbohidratos. Del mismo tamaño tiene que ser mi ensalada o mi fuente de verduras, que no necesariamente va a ser ensalada porque ahorita hace bastante frío, pero puede ser una sopa de verduras, por ejemplo, ¿no? O puede ser una ensalada salteada, ¿no? Entonces, diferentes versiones, pero tiene que ser del mismo tamaño, ¿no? Igual que acá. Acá vemos que las porciones son 50-50, acá vemos 50-50, para que los dos me sumen un plato de menú, ¿ya? Entonces, en función a eso, vamos a hacer una práctica. Practiquemos el plato saludable. Si yo tengo acá un plato muy común o muy típico de Ica y de las regiones del sur, tenemos entonces carapulcra y sopa seca. Yo tengo acá la carapulcra, que es papa seca, entonces es papa,
y tengo el fideo, que es trigo. Entonces, tengo acá 2 carbohidratos. Yo le puedo sumar proteína o grasa, si le pongo, por ejemplo, es común ponerle chancho, pero le puedo poner pollo, ¿no? Pero es lo mismo, es carbohidrato con carbohidrato. Que está bien, una porción pequeña, y le tengo que sumar alguna más. ¿Qué es lo que faltaría acá? Una porción de verduras. Si la carapulca tiene alguna porción de verduras que podría ser acompañado de una sopa de verduras, o podría ir acompañado de algún tipo de ensalada, para que ese plato sea más saludable. Otro tema aquí es el menestrón, que es una sopa bastante común y una sopa bien poderosa, digamos. Tiene carne, a veces tiene queso, va a depender mucho del tipo de receta, ¿no? Puede tener queso parmesano, ¿no? Tiene fideos, tiene menestras, y acá, ¿dónde estaría la verdura? La verdura estaría por la parte verde, que vendría a ser, depende de las recetas, pueden ser albahaca, culantro, ¿no? Tiene zanahorias, tiene habas, tiene apio, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de receta, pero ya tiene carbohidratos por los fideos y las menestras, tiene las proteínas por las carnes, y tiene verduras por las verduras verdes y la zanahoria y el apio, lo que queramos incluir. Entonces, lo importante aquí es incluir las 3 partes que estábamos hablando para el plato saludable. Incluir verduras en cualquier forma y tipo de preparación, incluir los carbohidratos, que siempre los vemos, e incluir una fuente de proteínas. Entonces, acá también tenemos, es muy típico, por ejemplo, servir arroz en cantidades muy grandes. Hay que más o menos cuadrar la cantidad de arroz y aumentar. Acá, por ejemplo, le podríamos aumentar, ¿qué? Le podríamos aumentar arvejita, le podríamos aumentar pimentón, le podríamos aumentar zanahoria a este plato de arroz verde, ¿no? La porción de carne y la presentación de la papa, papa a la huancaína en este caso. Algo bastante interesante es que en el caso de los tallarines rojos, ya si yo le agrego bastante tomate a la salsa, ya es mi porción de verdura, ¿no? Pero igual, podría aumentarle más verdura. Entonces, nunca hay un límite de verdura, porque la verdura siempre es muy buena para muchas enfermedades, para dietas en las que necesito mantener un buen peso, un buen estado de salud, para problemas como hipertensión, para problemas como diabetes. Las verduras son muy importantes, por eso hay que tratar de incluirlas en todas las preparaciones. Acá también en los chupes, que son muy típicos allá, ¿no? Tengo mi porción de proteína, que son los mariscos con el huevo y los lácteos. Tengo mi porción de carbohidratos, que son con choclo y me parece que se prepara con arroz, no estoy muy segura. Y tengo que agregarle verduras, definitivamente, ya sea en la forma de la sopa o en forma de una ensalada. La idea es que siempre haya fuentes de verduras en la alimentación, ya sea en la misma sopa, en ensaladas cocidas o crudas. Hay que variarlo de acuerdo a qué es lo que tenemos, o dentro de la misma preparación, como son los entomatados con bastante tomate, valga la redundancia, o el locro. El zapallo es una verdura, entonces cuando yo hago locro y le aumento bastante el locro, entonces ya estoy contando mi cantidad de verdura, ¿no? Entonces me preocuparía por lo que me falta, que es el carbohidrato y la proteína. Y de esta manera poder continuar con las alimentaciones de nosotros. Es un poquito difícil, no hay ninguna verdura que vayamos a priorizar, hay que tratar de priorizar la zanahoria, sí, a veces es más fácil y más práctica porque entra en casi todas las preparaciones, pero hay que tratar de mejorar las preparaciones aumentando las cantidades adecuadas de verduras en nuestros platos. Y por último, antes de terminar la sesión, queríamos comentarles un poquito sobre el arroz fortificado. Cuando nosotros comemos mucho arroz, y hemos visto que en nuestro país se come bastante arroz, y no hay suficiente fuente de verduras o de frutas en nuestra alimentación, es decir, la dieta saludable debería ser la fuente de todos los nutrientes para mantenernos saludables en el día a día. Pero cuando no se da esto, entonces se dan políticas de fortificación de alimentos. Entonces, para servicios de alimentación, como son los comedores populares, como son las ollas comunes, como son los vasos de leche, como son los servicios de alimentación escolar, se considera que se debería reemplazar el arroz común por arroz fortificado. ¿Qué es un arroz fortificado? Es el arroz tal cual, el de siempre, al que se le hace una masita, se hace una masita y se le agregan vitaminas y minerales. Entonces yo tengo el arroz,
Eso lo hace la empresa, ¿no? A ustedes ya les llegaría como arroz propiamente fortificado. Yo tengo un arroz, se licúa, se hace una harina de arroz, se le agregan 8 vitaminas y 2 minerales, y luego se vuelve a pasar por la máquina para darle la forma de arroz. Entonces, a mí me llega un arroz tal cual como siempre. La diferencia es que este arroz va a tener un poquito de estas vitaminas que debería venir por algunos alimentos, ¿no? Pero que al no haber mucha presencia de frutas, verduras o carnes, nos daría este aporte nutricional que va a ser importante para mantener la salud. Son 8 vitaminas, vitamina A, B1, la vitamina A, las del grupo B, la vitamina D, E, y 2 minerales que vendrían a ser el hierro y el zinc. Aporta un poquito a la alimentación de las personas. No va a ser el 100%, pero sí aporta un poquito. Es por eso que cuando ustedes tengan arroz fortificado o soliciten también que en lo posible se puedan dar arroz fortificado a los comedores para que se garantice también un buen aporte nutricional. Y naturalmente seguir comiendo de manera más saludable, ¿no? Con todos los nutrientes que ya les hemos explicado, frutas y verduras importantes. También cuando sirvamos los refrescos hay que controlar la cantidad de azúcar que vienen que les vamos a agregar. Es decir, un refresco para un almuerzo o una infusión debería tener más o menos una cucharadita de azúcar máximo. Si es sin azúcar, bueno, a gusto, ¿no? Pero si no, una cucharadita como máximo. Si lo estoy haciendo muy dulce, entonces ya estoy comparándome a una gaseosa, ya casi. Hay algunos refrescos que sí se comparan a gaseosas por la cantidad tan alta de azúcar que tienen. Así que hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de estos refrescos. Y por último,